Y pues vamos a escudriñar la palabra, hermanos. Es un privilegio que me toca este mes nuevamente estar con ustedes. Hoy el tema que vamos a ver lleva por título El Dios que te ve. ¿Crees que Dios nos ve? Amén. El Dios que te ve. ¿Y cuál es el objetivo de este tema? Este objetivo tiene como tema analizar qué sucede en una crisis. ¿Cuántas de aquí tienen problemas? Alcemos la mano todas, ¿verdad? ¿Cuántas estamos pasando alguna crisis, alguna dificultad, algún problema, algún pensamiento que nos aflige, alguna situación? Quiero decirte que todas, en algún momento de nuestra vida o en este momento. Y algo que sucede cuando nosotros estamos pasando una crisis, fíjate, no sabemos qué hacer, ¿sí o no? Por eso luego andamos buscando a la amiga, a la comadre para contarle o simplemente para desahogarnos. No vemos una solución, no tenemos fuerzas y sobre todo no sabemos en qué va a acabar esto. Alguien nos echa porras y nos dice, ya esto va a pasar, pero no sabemos en qué va a acabar esa situación. ¿Les ha pasado eso? Entonces, cuando yo atiendo a personas en consulta o alguien que da aquí consejería, me imagino a la hermana Alicia, a las hermanas de Grupo Conexión, ¿sí o no? Cuando les piden una consejería y llegan con ustedes, es por esto, porque no saben qué hacer, no sabemos qué hacer, no tienen fuerzas para buscar una solución y no saben a dónde ir. Es tan fuerte su situación que nos quedamos sin fuerzas y no sabemos a dónde ir. Es tan fuerte nuestra enfermedad o nuestra situación que estamos padeciendo que no sabemos a dónde ir. ¿Sí les ha pasado esto? Entonces, si les ha pasado esto como a mí, entonces este tema que Dios tiene preparado es para nosotros. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te agradecemos tu presencia en este lugar. Gracias por este tiempo de adoración, Señor. Y ponemos en tus manos este tiempo de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada una de nosotras, Señor. Te pido que seas tú hablando a sus vidas, a sus mentes, a nuestros corazones, Señor. Que al salir mis hermanas de este lugar, recuerden lo que dice tu santa palabra, Señor. Olviden cualquier palabra humana salida de mis labios, Señor, y que podamos reconocer, Señor, que tú tienes algo especial para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿ya entendimos de qué va a tratar nuestro tema hoy? Amén. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a tratar este tema? ¿Qué sucede en un proceso de crisis? Pero como todos hemos pasado un proceso de crisis, no nos interesa saber, ¿verdad? Ya sabemos cómo vivimos una crisis, sino lo que nos interesa saber es qué hacemos en una situación de crisis, ¿sí o no? ¿Qué hacemos y cómo salimos de esa situación o qué impide que nosotros podamos salir en una situación de crisis? ¿Sí o no nos interesa saber eso? Y eso es lo que vamos a ver a través de las Escrituras. Y para aprenderlo vamos a ver una historia. Hoy la hermana, la dinámica que hizo, puso mujeres ejemplares, y hay mujeres ejemplares en la Biblia que se utilizan, que son como prototipos que se utilizan para predicar, pero de esta mujer que vamos a hablar hoy, no he visto mucho o no he escuchado mucho acerca de su vida. Y esta mujer se llama Agar. ¿La han escuchado? ¿Han oído de ella? Para los que nos visitan por primera vez, quiero contarte un poco la historia y juntas la vamos a ver. Esta historia viene en el libro de Génesis, Génesis capítulo 16. Y si quieres tú puedes abrirla y te voy a ir mencionando unos versículos para que vayamos juntos en la historia. ¿Quién era Agar? ¿Alguien sabe quién era Agar? Era la sierva de Sara, era una esclava, aunque se escuche feo vamos a decirlo porque así era. Agar era una esclava egipcia. Y en esa cultura, en ese momento, existía eso. Las personas podían tener servidumbre, podían tener esclavos a su servicio y eran dueños, oye bien esto mujer, eran dueños de su vida. Eran dueños de todos sus actos. Podían mandarles, podían hacerles y eran dueños de su vida. En esa circunstancia cultural estaba viviendo Agar. Génesis 16:1, fíjate lo que vamos a leer. Dice, Sarai era la mujer de Abraham y no tenía hijos. Sarai era estéril. ¿Sí están conmigo ahí? Y ella tenía una sierva, te estoy leyendo la otra versión, pero la Reina Valera, también dice sierva, era una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. ¿Qué función cumple Agar en esa historia?
un capítulo anterior, Dios le había dado una palabra a Abraham, ¿se acuerdan? Que tenía que salir, que tenía que dejar su tierra, porque él iba a ser, ¿qué? Padre de generaciones, iba a ser una multitud de él cuando no tenía hijos, y su esposa era estéril, era una promesa para él. Abraham ya había salido de ese lugar y ya habían pasado 10 años y no se cumplía esa promesa. Entonces Sarai, fíjense, vayan conmigo al versículo 2 y 4, te estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero tú puedes leer ahí tu Reina Valera. Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, y entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya habían pasado 10 años que Abraham vivía en Canaán, y Abraham tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un hijo, quedó embarazada. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. ¿Sí van conmigo en la historia? Dice lo mismo, ¿verdad? Entonces ya entendimos quién era Agar. Fíjense cómo era la cultura. Cuando las mujeres no podían tener hijos, pero sus esclavas sí podían tener hijos. Podían tener hijos con sus maridos y ellas daban a luz en sus rodillas. ¿Recuerdan eso? Cuando leemos la historia de Raquel y Lea también. Y daban a luz en sus rodillas, y aunque era el hijo de la esclava, la patrona, por así decirlo, tenía autoridad sobre ese hijo. Y era dueña también de la esclava y de su hijo. ¿Sí estamos comprendiendo? Alguien podría decir, qué injusto, ¿verdad? O sea, qué situación tan terrible. Esa era la situación cultural que se estaba viviendo en ese momento. Entonces yo quiero que tú vayas adentrándote cómo se sentía Agar. ¿Sí estamos entrando aquí, mujeres? Muy bien, entonces fíjate. Cuando Agar se dio cuenta que ya estaba embarazada, pues de alguna manera como mujer empezó a ver a Sarai como diciendo, pues yo ya estoy embarazada de tu marido, ya me tienen que tratar diferente en este lugar, ya me siento como, pues parte de la herencia va a ser para mi hijo, ¿verdad? ¿Tú qué crees que hubiera pensado en ese momento? ¿Qué sucede cuando una persona vive una crisis? Fíjate, lo primero que vamos a ver. Sarai, al darse cuenta que Agar la miraba con menosprecio, ¿sabes qué es lo que hace primero? Culpa a Abraham de lo que estaba sucediendo. ¿De quién fue la idea? De Sarai, ¿verdad? ¿De quién fue la idea? De Sarai. Pero cuando ella se da cuenta que su esclava ya la estaba viendo de manera diferente, o sea, ya estaban entrando en un conflicto, lo primero que hace Sarai es culpar a Abraham. ¿Y de quién era la idea? De Sarai, ¿verdad? Lo culpa a él. Cuando tú y yo vamos a irnos adentrando en la historia, mujeres, y vamos a ir viendo estos puntos. Cuando tú y yo estamos en una situación de conflicto, en una crisis, ponle nombre a la crisis que tú estás viviendo. Tal vez estás viviendo un duelo porque perdiste a algún familiar. Tal vez estás viviendo una situación de problemas en tu matrimonio. Tal vez estás pasando una enfermedad. Tal vez estás viviendo una crisis con tus hijos de desobediencia, de enfermedad, un problema económico. Te sientes mal contigo misma, problemas familiares. ¿Ya le estamos poniendo nombre a nuestra crisis? Cuando nosotros pasamos una crisis, que le vamos a estar llamando a lo largo así de nuestra historia, o un problema, lo primero que viene en nuestra humanidad pecaminosa es buscar un culpable. Eso es lo primero que sucede. Cuando una persona está en duelo es, si no se hubiera muerto, yo estaría diferente. Si él no me hubiera dejado, si él no me hubiera engañado, yo estaría diferente. Si mis hijos fueran diferentes, si fueran atentos conmigo, si estuvieran, mi vida sería diferente. Si ganara más, si tuviera un trabajo mejor, mi vida sería diferente. Si hubiera tenido otros padres, mi vida hubiera sido diferente. ¿Sí estamos entendiendo? Tendemos a culpar a alguien, una situación o una persona. Y fíjate lo que hizo Sarai, versículo 5, ¿estamos en la historia? Entonces Sarai le dijo a Abraham, te estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice, tú tienes la culpa de mi afrenta. ¿Qué dice la Reina Valera?
mi afrenta sea sobre ti. Pero le dice, me encanta esta versión porque le dice, tú tienes la culpa de mi afrenta. ¿Y de quién era la idea? De ella. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Todavía se atreve a decirle Saraí a Abraham, que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, le contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y fíjate lo que dice esta versión. Y de tal manera comenzó Saraí a maltratar a Agar. ¿Qué dice tu versión? Versículo 6. Saraí la afligía. Después que Saraí había ocasionado esto, ¿te acuerdas? Había ocasionado esta situación porque no era el plan de Dios. La promesa de Dios, ¿cuál era? Te voy a dar descendencia a ti y a tu esposa. Pero como no llegaba la respuesta, Saraí trató de ayudarle a Dios. Nos han predicado mucho de eso, ¿no? Saraí trató de ayudar a Dios y dijo, pues le doy a mi esclava y por medio de ella voy a tener hijos. Cuando yo vio que se estaba volviendo un conflicto entre de ellas, culpa a Abraham. ¿Ves? Por tu culpa lo que hiciste, ¿verdad? Y después, como no había solución, ¿qué empezó a hacer? Empezó a maltratar a su esclava. De tal manera la afligía, que ¿qué es lo que hace Agar? Dice ahí en tu versículo 6. Así que Agar huye al desierto. El versículo de tu Reina Valera dice, ella huyó de su presencia. Lo segundo que sucede cuando tú y yo estamos en un problema, ¿cuál es lo primero? Tendemos a culpar, ¿verdad? A culpar a quien yo vea, ese es el culpable porque no me ha ayudado, no tengo solución, por tu culpa estoy metida en esto, por esta enfermedad estoy metida ahí. Y lo segundo que se tiende a hacer es huir. ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Por qué no vienes a una reunión de matrimonios? No, no es para mí, es para los otros hermanos. Si tienes conflictos como mujer, ¿por qué no asistes a un grupo conexión? No, no tengo tiempo. ¿No han oído eso? Pero mira, hay uno cerca de tu casa, ya mero enfrente se nos están poniendo, hermanas. Hay uno enfrente de tu casa, sí, pero no puedo, yo sí tengo trabajo, no como las otras hermanas, ¿verdad? Entonces, fíjate, tendemos a huir a una realidad. Mira, tenemos que hablar de la situación con tus hijos. No, no puedo. Cuando hay conflictos en el hogar con los hijos, ¿qué es lo que hacemos los padres, los que estamos aquí como papás? Nos culpamos unos a otros, ¿sí o no? Si tú hubieras estado más presente, tú no pones disciplina o simplemente tratamos de huir, no hablamos del tema, ¿no? No hablo y entonces con eso creo que lo estoy solucionando, pero ¿eso qué significa? Huir de la situación. ¿Sí estamos entendiendo aquí? ¿Y qué fue lo que hace Agar cuando se ve en esa situación de maltrato? Lo primero que ella hace, ¿qué es? Huir. Y no sabía a dónde ir. Fíjate lo que dice Génesis, capítulo 16, versículos 7 y 8. En el versículo 6 dice, y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Y qué respondió ella? Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora. Fíjate, estamos viendo qué sucede en un conflicto y lo vamos a estar entendiendo con esta historia. Primeramente, ¿qué sucede? ¿Qué dijimos que sucede? Buscamos un culpable. Segundo, tendemos a huir. Y muchas veces huir es no hablar del asunto. ¿Cuántas veces nos preguntan cómo está tu situación y qué contestamos nosotros? Bien. Ajá. ¿Cómo está tu situación con tu familia? Bien, bien, ahí va, bien tranquila. Cuando tú sabes por dentro que no está bien, ¿verdad? Pero no nos atrevemos a hablar del dolor o de la situación que estoy viviendo. Lo tercero que sucede cuando estamos viviendo en una situación de crisis es no saber a dónde ir. No saber cómo va a terminar esto, cómo se va a solucionar. ¿Qué le preguntó el ángel de Jehová a Agar? ¿De dónde vienes y a dónde vas?
Y ella no pudo contestar. Fíjate lo que ella contesta únicamente: estoy huyendo de Sarai o de mi dueña Sarai. Pero no le dijo a dónde iba. Había estado metida en una situación de crisis. Ella lo que hizo fue huir. Y le dice: ¿a dónde vas? Y ella no supo contestar a dónde iba. Pero fíjate lo que le dice Dios. Aquí viene la respuesta en una situación de crisis que vamos a estar viendo. Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Ustedes lo hubieran hecho? ¿Lo hubiéramos hecho? No, ¿verdad? Yo no. Ajá. Dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11, en esta nueva versión dice: estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. ¿Sabes qué significa Ismael en hebreo? Significa Dios ha oído. Pero fíjate lo que dice más adelante: estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Dile a la que está a tu lado: el Señor ha escuchado tu aflicción. Díselo segura, ¿verdad? El Señor ha escuchado tu aflicción. Vamos otra vez a recapitular la historia. ¿Verdad que está bien interesante esta historia? La estoy dando despacito para las que nos visitan por primera vez, ¿verdad? ¿Quién era Agar? Era una esclava egipcia que estaba al servicio de Sarai. Sarai era estéril, no podía tener hijos, pero Dios le había dado una promesa a ella y a Abraham, y habían pasado 10 años. Entonces ella estaba desesperada y por eso le dijo: toma a mi esclava, ten hijos por medio de ella. Y cuando se embaraza empieza a haber conflictos. Sarai empieza en un momento de crisis y empieza a buscar un culpable cuando había sido la idea de ella. ¿Y culpa a quién? A su esposo, por tu culpa, ¿verdad? Abraham se lava las manos y le dice: haz con tu esclava como a ti te parezca, porque es tu esclava. Y entonces ella lo empieza a maltratar. Y obvio, ¿verdad?, que en esta situación de crisis lo primero que hace Agar es huir. Pero cuando ella huye en ese momento de desesperación, quiero que tú y yo vayamos entendiendo la contrarrespuesta de lo que Dios hace en una situación de crisis. Ya entendimos lo que humanamente hacemos. Todos lo hemos hecho, ¿sí o no? Yo lo he hecho, ¿verdad? Busco un culpable, me desespero, después de llorar y gritar que todos hacemos, ¿verdad? Nos desesperamos, buscamos un culpable, tratamos de huir de la situación y demás, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que Dios hace en ese momento de crisis? Dios escucha tu aflicción. ¿Cómo creen que habrá salido Agar de ese lugar? Triste, desesperada, saber estoy embarazada, y siendo una esclava, no había ninguna oportunidad para ella que un hombre la pudiera tomar, fíjate, o que alguien la pudiera llevar a su casa y ayudar. Dios sabía perfectamente eso. Y por eso le dice: en vez de que tú andes por el desierto, tú estás embarazada. Y por ser el hijo de Abraham, va a haber una promesa para tu vida, va a haber gran descendencia. Lo leímos juntas. Y por eso le dice: regresa y sométete en esa situación. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer, de acuerdo a este versículo 9, en el problema que tú estés pasando, mujer, en este momento, ¿sabes qué es? Tenemos que enfrentar la situación. ¿Tienes un problema con tus hijos? Tienes que enfrentar la situación. ¿Tienes un problema con tu esposo? Tienes que enfrentar la situación, no enfrentarlo a él, ¿verdad? Tienes que enfrentar la situación. ¿Tienes un problema familiar? Tienes que enfrentar la situación. ¿Tienes un problema emocional? Tienes que enfrentar la situación. Buscando ayuda, asistiendo a un grupo conexión, hablando con el pastor, hablando con tu líder de célula. Pero no puedes huir más
de lo que tú y tú estás sintiendo en este momento. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, lo primero que le dijo es, enfrenta tu situación, regresa y sométete a tu ama que está en ese lugar. Qué fuerte, ¿sí o no? Ella hizo tal cual. ¿Qué sucede en un momento de crisis? ¿Qué es lo que Dios hace? Y eso es lo que me encanta. Y por eso lleva este título, esta predicación. Versículo 11. ¿Te acuerdas lo que te dije? Dios escucha porque Jehová ha oído tu aflicción. Éxodo 3:7 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. La angustia que tú estás pasando de noche, en madrugada, los pensamientos que tú estás pasando, mujer, tienes que saber que Dios los escucha. Aunque a veces pareciera que no, ¿sí o no? Para nosotros pareciera que Dios no nos ha escuchado, que seguimos con el problema, que han pasado 10 años, que sigue pasando tiempo con mi misma situación y llegamos a pensar, Dios no me escucha. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Jehová ha visto la aflicción de su pueblo y ha oído su clamor y ha conocido sus angustias. Cualquiera que sea tu aflicción, Dios la ha escuchado. Amén. ¿Qué es lo que sucede en este momento de crisis? Dios te ve. Por eso la tarjetita que se te entregó dice el Dios que te ve. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Imagínate cómo llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Algo que tú tienes que comprender, aunque para nuestros ojos humanos es, Dios se ha olvidado de mí. ¿Sí no es lo primero que decimos cuando estamos en una situación difícil? Tal parece que Dios se ha olvidado de mí. He escuchado a muchas personas que llegan y dicen eso. Tal parece que Dios se olvidó de mí. Y nosotros podremos contestarle, no. Dios te ve. El Dios que me ve te mira también a ti, aunque la situación sea diferente. Las que estamos aquí, quiero que voltees a una mesa y veas a otra, voltea a verlas. La situación de cada una de las que estamos aquí es bien diferente, ¿sí o no? Tal vez mi situación no es tan difícil comparada con la tuya. Tal vez la situación de esta mesa es súper difícil comparada con la mesa que está ahí. Tal vez mi situación familiar creo que nunca se va a solucionar. Creo que siempre se va a quedar así. Creo que la situación con mis hijos, etcétera, etcétera. Y lo primero que sucede para nuestros ojos humanos es eso, creer que Dios no nos escucha y que Dios no me ve. Ese es el argumento perfecto que Satanás pone en nuestra mente. Dios ha dejado de mirarme. Dios ha dejado de escucharme. Pero con esta historia podemos comprobar que a una mujer, fíjate, que no tenía una situación legal, jurídica, es más, que ni conocía a este Dios porque ella era egipcia, ¿no? Ella no adoraba a ese Dios, ella tenía otros dioses y cuando llegó con Sarai y Abraham tuvo que conocer esta situación. Entonces, fíjate, aunque no conocía de eso, Dios la veía a ella, no importando cuál era su condición, la estaba mirando. Y cuando tú y yo pasamos una situación, un problema, cualquiera que sea, acuérdate que te dije al inicio, ponle un nombre al problema que tú estás pasando. Quiero decirte que Dios ha escuchado tu clamor y Dios te está mirando. Amén. Dios nos está mirando. La historia continúa. ¿Quieren saber qué sucede con la historia? Porque está bien tremenda. Bueno, después regresa Agar a esa casa, nace su hijo, le pone por nombre Ismael, que ¿qué significa? Dios escuchó o Dios oye, dice otra, ¿verdad? Otro traductor, Dios escuchó, tiene a su hijo Ismael y pasan 13 años. 13 años y Sarai todavía, ¿qué creen? No tenía hijos. Génesis 21
versículo 9. En el versículo 3 del capítulo 21, nace su hijo de ellos, que le ponen por nombre Isaac. ¿Recuerdas ese personaje? ¿Verdad? Y creció el niño y fue detestado, pero el versículo 9, después que crees que nace Isaac, Ismael era un adolescente, porque ¿qué edad tenía? 13, 14 años, ¿verdad? E Ismael siendo un adolescente, versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Los que tenemos hijos, nuestros hijos se pelean, ¿verdad? Y se burlan y luego uno a otro le dice, tú eres el adoptado, a ti te recogimos en la basura, y bueno, empiezan a decir un montón de cosas de broma, ¿verdad? Entonces, fíjate, los hermanos, Ismael cuando tenía 13 años, pues se empieza a burlar de su hermanito, que era un niño, y se empieza a burlar. Pero cuando Sara ve eso, ¿qué sucede? Cuando Sara ve eso, fíjate lo que dice el versículo 10, le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac, mi hijo. Problemas familiares en todas partes, ¿verdad? Y hasta en las mejores familias. Fíjate lo que le dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque ella no va a heredar junto con mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, porque era su hijo, ¿sí o no? Y le preguntó a Dios, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Se acuerdan de la promesa que le había hecho el ángel de Jehová a Agar cuando estaba en el desierto? ¿Se acuerdan? Voy a hacer de ti una gran nación y vas a tener hijos y demás. Pero fíjate lo fuerte de esta historia, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y fíjate lo que tomó. Y tomó pan y una odre de agua, un recipiente de agua, y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Para ese entonces Abraham era muy rico, dice la Biblia. ¿Y te parece justo lo que hizo con la sierva y con su hijo? Le dio un pan, aquí es cuando todos hacemos... Le dio un pan y agua y le dijo, vete, la corrió. Y Agar salió y anduvo errante por el desierto. ¿Puedes imaginarte cómo se sentía ella en ese momento? Y le faltaba el agua y echó al muchacho debajo de un arbusto. Quiero que me veas un momento y explicarte esto. ¿Sí estamos entendiendo la situación? No estamos hablando de Sarai, pero podíamos hablar mucho de ella, que tenía un problema, ¿sí o no? Tenía un conflicto ella. Estamos hablando de Agar. Era una esclava que no tenía oportunidad en esa situación y en esa cultura. La empiezan a maltratar y ella huye en ese momento de crisis, pero en ese momento Dios escucha su clamor, Dios que nos ve, porque dice el Dios que me ve, está conmigo. Y la hace regresar para que enfrente esa situación, porque Dios mismo sabía que si ella se iba, ¿qué iba a pasar con ese hijo? Podía perderlo, podía morirse y demás. Y también había una promesa para ese niño y la hace regresar para enfrentar la situación. El niño nace, crece, se vuelve adolescente, pero como en toda familia empieza a haber conflicto con el otro hijo y Sara se enoja y le dice a su esposo, échala de este lugar. Y solamente le da agua y pan y él sale con su hijo. Entonces ella sale errante, dice la Biblia. Un comunicólogo dice que ella salió desesperada, ¿verdad? Imagínate, no tengo a dónde ir, ¿qué voy a hacer? Y anduvo caminando con su hijo en el desierto hasta que se le acabó el agua. Y cuando se le acababa el agua, pues obvio que el niño iba a morir porque estaba pidiendo agua, siendo un adolescente.
Y la Biblia nos sigue contando que lo sienta debajo de un arbusto y ella se va de otro lado porque dice, no quiero ver cuando mi hijo muera. Porque ya estaba tal vez agonizando o ya estaba muy mal porque no había agua para que él pudiera alimentarse. Versículo 16. Y se fue y se sentó frente a una distancia porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Te acuerdas qué significa Ismael? Ajá. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Algo importante que sucede aquí. Quiero que ustedes ya me entendieron la historia. Vayamos entendiendo lo que sucede en una situación de crisis y conflicto. Agar significa la que huye. Eso significa el nombre de Agar, la que huye. Primeramente huye porque es maltratada y menospreciada, ¿recuerdas? Y la segunda vez, ¿por qué? Porque la corren, porque la sacan de donde estaba. Pero en esa situación de conflicto y en esa situación de crisis suceden las cosas más importantes de la vida de Agar. Primero, Dios la ve, Dios la escuchó, Dios le habla. Eso es lo que sucede en un tiempo de crisis. Pero como nosotros lo único que miramos es el dolor, dejamos de mirar a Dios, al Dios que te ve. Y entonces no ponemos atención que en esta situación de crisis, cualquiera que tú estés viviendo, Dios quiere hablarte. Ella estaba en esa situación y ¿qué es lo que le habló? Fíjate lo que dice, el ángel de Dios le llamó y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído. ¿Y a quién escuchó? A la voz del hijo. Dios ha escuchado. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Sabes? Llamó en hebreo, la palabra es kar. ¿Y sabes qué significa? Gritar, nombrar, llamarte por nombre. El significado original es como bajó. Entonces, como si nosotros leyéramos, pero Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios bajó desde el cielo y le dijo, Agar, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es sorprendente, ¿verdad? Cuando tú y yo estamos en un momento de crisis, te aseguro que es lo menos que prestamos atención. Que Dios te ve, que Dios escucha, pero que Dios te está hablando en el problema que estemos viviendo. No tan solo Dios quiere enseñarte, Dios quiere hablarte una palabra directa en el momento de enfermedad, en el conflicto familiar, en el momento de crisis, Dios quiere hablarte. Fíjate lo que significa en hebreo, hablar a voz y por nombre. Entonces, cuando tú estás pasando un problema, Dios te está diciendo, Marta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Mimi, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No te parece sorprendente eso? Tania, ¿qué te pasa? Mitzi, ¿qué te pasa? Ángeles, ¿qué necesitas? Pero no lo escuchamos. No lo escuchamos porque nos hace más fuerte la situación que estamos viviendo. ¿Sí estamos entendiendo? Dejamos de ver, porque acuérdate cómo le puso por nombre, el Dios que yo veía me ve. Así le puso, ¿recuerdas? En Génesis 16:13, el Dios que yo veía me ve. Sabemos que existe un Dios, conocemos, oímos su palabra, pero lo más importante es que Él te mira, que Él te ve en cualquiera de la situación que tú estés pasando. ¿Sí estamos entendiendo? Cualquiera que sea la situación de crisis, tienes que enfrentarla. Tienes que saber que Dios escucha tu clamor, que Dios te ha visto, que Dios ve ahí tus madrugadas cuando estás llorando, que Dios ha visto cuando estás enojada, cuando estás impotente, cuando no sabes qué hacer, a dónde ir, sabes de dónde vienes, ¿verdad? Eso sabía Agar, de dónde venía, pero no sabe a dónde ir. Dios lo sabe perfectamente y te está mirando.
pero sobre todo te quiere hablar directamente. No quiere hablarle a la que está a tu lado, quiere hablarte a ti directamente. Fíjate lo que tenemos que hacer después en ese momento de crisis. Ya sé, tengo un Dios que me ve, tengo un Dios que me escucha, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que actuar. Pellizca a la que está a tu lado. Tienes permiso de pellizcar, porque como yo no estoy ahí, pellízcala y dile, tienes que actuar. Pícale con la pluma, por lo menos, es en serio. Tienes que actuar. Tienes que actuar. Fíjate lo que le dijo. ¿Te acuerdas qué le dijo el ángel de Jehová? Bajó y le dijo, no temas. ¿Qué tienes, Agar? No temas. Pero fíjate lo que le dice, levántate. La palabra levántate en hebreo es kum, que significa ponerse de pie. Pero me asombra la siguiente significado. Levántate, ponte de pie y cambia tu actitud. ¿Verdad? Dile a la que está a tu lado, cambia tu actitud, ¿verdad? Cambia tu actitud. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo de él haré una gran nación. Este mismo levántate, fíjate, este mismo levántate que te digo que significa ponerse de pie y cambia de actitud, se utiliza en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 y 8. Si lo puedes buscar, Tania, por favor, o si lo quieren ustedes buscar, es cuando Dios le está hablando a Elías, Primera de Reyes 19, versículo 4. ¿Te acuerdas cuando Elías huyó? Porque había recibido amenazas que lo iban a matar. Y versículo 7, si puedes leer el versículo 7, Tania. 19, versículos 7 y 8 puedes leer. ¿Recuerdan esa historia? Entonces se utiliza esta misma palabra que le dice, levántate, come y sal de donde estás. En un momento de crisis, no solamente ya sabemos que Dios nos escucha, Dios me ve, pero tengo que levantarme, tengo que ponerme de pie y tengo que actuar. ¿Sí estamos comprendiendo? Yo sé que muchas veces Dios te ha hablado qué hacer, mas no lo hacemos. Dios nos ha enfrentado en la situación y nos ha dicho qué hacer, qué actuar, pero no lo hemos hecho. Y esto es lo que le dice a ella, levántate. Y me encanta cuando le dice, toma a tu hijo, esta versión dice, agárralo fuerte de la mano y con fuerza y no lo sueltes. Lo había abandonado ella. Cuando unos años atrás, el mismo Dios que le había dicho, haré de él una descendencia grande, estaré contigo, no temas. Pero la misma situación de dolor hace que nos olvidamos de las promesas de Dios. Después de cuántos años, cuando se vuelven a encontrar, le dice, ¿por qué lo has abandonado? Levántate, agárralo fuerte, porque haré con él lo que te había prometido. Dios cumple la promesa con Ismael. Quiero ir rápido con esto. Ismael tuvo grandes descendencias. Tú lo puedes encontrar en Génesis 25. Fue padre de 12 reyes. ¿Y sabes cuántos años vivió? Vivió 137 años. Cuando para su madre creía que iba a morir a los 13 años, ¿verdad? Y vivió 137 años. No me voy a meter en un asunto teológico aquí porque no me corresponde, pero hay una situación teológica entre Ismael y Isaac. ¿Sí lo hemos escuchado? No vamos a ver eso en este momento. Estamos estudiando únicamente la situación de Agar viviendo una crisis. Estamos utilizando su historia para entender y que es muy común que nos suceda a nosotros lo mismo, ¿sí o no? Estamos en el problema, estamos en enfermedad. Y dejamos de mirar las promesas de Dios y ver su poder y saber que Él está contigo. A mí me pareció sorprendente cuando el ángel le dice,
la primera vez cuando ella huye, le dice: el Señor ha escuchado tu clamor y le pondrás a tu hijo Ismael, que significa Dios oye, Dios escucha. Dios ha escuchado tu clamor. Eso me pareció a mí tremendo. Este fin de semana que acompañé a una de mis mejores amigas a enterrar a su hermana, a una jovencita que pasó 5 años aquí en la iglesia, si no me equivoco, parte de su adolescencia y su juventud, estuvo Yadira en este lugar. Tú no sabes ni qué decir a algo sorprendente que es inexplicable, que de 30 años muera en menos de 3 días, cuando antes no sabían ni qué tenía. Y ver a los padres y a los hijos, a los hermanos. Me acuerdo que la única palabra que le pude decir frente al cadáver ya de su hermana fue esta: Dios escuchó su clamor, de Yadira. Y escuchar a su pastora hablar el día domingo fue sorprendente. Decir: Yadira fue el domingo a la iglesia y ella fallece el viernes, una semana, unos días antes. ¿Y saben qué dijo la pastora? El domingo que Yadira entró a la iglesia, mi esposo le preguntó: ¿cómo estás, Yadira? Preguntándole de su salud, porque sabía que le iban a hacer estudios. Y la pastora dice: la respuesta de Yadira fue: yo ya estoy lista para estar en el encuentro con Dios. ¿Lo puedes creer? Entonces, cuando la pastora habló eso en el funeral, pues todos nos quedamos: Dios escucha. Dios escucha nuestro clamor. Dios ve. Dios está ahí. Amén. ¿Qué hacer en una situación de crisis, en el problema que estés viviendo, mujer? No huyamos de él. No hagamos como que no está pasando nada. Sí está pasando algo. Sí está pasando algo. Enfrentémoslo. Recuerda que Dios lo ve, que Dios te ha visto, que Dios escucha tu clamor. Pero sobre todo, te invita a que te levantes y que actúes. Que salgas de donde estás, que recuerdes sus promesas de Él. Por eso lo mismo le dijo a Elías: levántate, come, ¿cómo te vas a echar ahí a morir? Ay, ya no sé qué me va a pasar, ¿a quién me voy a morir? Esas eran las palabras que Elías decía. Y es la misma palabra que utiliza para decirle a Agar: levántate, toma a tu hijo, porque ya antes te dije una promesa para él. Y pasaron muchos años para verla cumplir. Y tal vez las promesas que Dios te ha dado, mujer, tal vez ni las podamos ver. Pero si has orado por salvación para tu hijo, Dios ha escuchado. Y si tal vez tú no lo vas a ver, pero Dios lo va a cumplir. Si has orado por salvación por tu familia, si has orado para que los problemas familiares se resuelvan, tal vez esta generación no lo hemos visto, pero lo va a ver mi generación, que van a estar juntos, que se van a unir, porque Dios escucha. Por aquella situación de salud que estás viviendo, Dios escucha. Y Dios ve lo que tú estás sintiendo y lo que estás padeciendo. Pero habría una pregunta: ¿por qué no puedes soltar esa crisis? Porque eso, nosotros como norma tenemos que atendemos a una paciente 12 sesiones, por lo menos 3 meses o 4 meses. Y de ahí tenemos que darle un receso y regresar, porque si no se vuelve algo ahí difícil, se hace un anclaje, le llamamos nosotros. Y tenemos que tratar lo mínimo esas semanas. Pero es bien difícil que estamos en la semana 10 y siguen con la misma situación. ¿Sí me doy a entender? Hablando de lo mismo, sintiendo lo mismo, padeciendo las mismas culpas, como si estuviera esclavizada, como si estuviera como estaba Agar, esclavizada, y no le quedaba otra que regresar porque era su condición por estar en esa situación. Y hay una historia que yo les cuento a mis pacientes que la escuché en una predicación de jóvenes ya hace tiempo, y tal vez tú la has escuchado para que me entiendas eso, y te la quiero contar. ¿Han escuchado la historia de Mago y la gallina? Pues te la voy a contar, que está bien interesante. Y entonces Mago y Ricardo eran unos hermanos, y su abuelita criaba gallinas.
Y tenía las gallinas más ponedoras, las mejores gallinas. Pero en fin, como niños, Mago y Ricardo empezaban a jugar y correteaban a las gallinas y demás. En una ocasión, Mago, siendo niña, agarró unas piedras y la avienta y le toca en la cabeza a la mejor gallina y se muere. Y lo que ella hace, con el susto de una niña, va y entierra a la gallina. Y su hermano Ricardo vio todo, ¿no? Y entra a la casa Mago y Ricardo como que nada hubiera pasado. Y la abuelita empieza a hacer los quehaceres. Tienen que trapear la cocina. Y Ricardo dice, sí, abuelita, Mago lo quiere hacer. ¿Verdad, Mago, que tú quieres trapear la cocina? Si no, le digo lo de la gallina. Y entonces Mago trapeaba, ¿no? Que hay que ir a limpiar las gallinas. Sí, abuelita, Mago lo quiere hacer, ¿verdad, Mago? Y bueno, la pobre niña, la pobre Mago, limpiaba las gallinas, limpiaba todo, se volvió la esclava de Ricardo, si estamos entendiendo, porque sabía su secreto. Pasó un mes, mes y medio, y Mago ya no podía porque todo lo hacía ella. Y un día desesperada le dice a Ricardo, ya no voy a ser tu esclava. Y entra corriendo y le dice a su abuelita, 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 te tengo que confesar lo siguiente. Yo maté a tu gallina por un descuido y la enterré y la llevo donde la había enterrado a la pobre gallina. La abuelita llorando le dice, siempre lo supe. El día que tú mataste a la gallina, yo estaba por la ventana viendo. Y siempre supe que tú la habías matado. Solamente estaba esperando el momento que te liberaras de ser la esclava de Ricardo y vinieras a contarme. Y abrazó a su nieta y lloró y le dijo, no hay ningún problema. Lo mismo sucede con la situación que tú y yo vivimos en ocasiones de pecado. Lo hacemos nuestro. Y Satanás se vuelve como si fuera Ricardo. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando sucedió esto? ¿Cómo pues quieres vivir bien? ¿Cómo pues quieres salir de esa crisis si tú lo provocaste? Si tú has hecho, si tú te has comportado mal. Y Dios lo único que está esperando, ¿sabes qué? Dios lo ha visto. Dios nos ha visto siempre desde antes de nacer. Y lo único que está esperando es que tomemos el valor de Mago y vengamos y le confesemos y decirle, sí, estoy arrepentida de lo que hice. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No te hagas esclava de la crisis que estás viviendo. No te hagas esclava de la emoción que estás viviendo. No te hagas esclava de la enfermedad que estás padeciendo. No somos esclavos, somos hijos, somos hijas. Y hemos sido llamadas para vivir en libertad. Y hemos sido llamadas para vivir en las promesas. Cuando Agar entendió y dijo, Dios me ve y me escucha, y cumplió sus promesas a su tiempo. Lo mismo el Señor va a hacer contigo y conmigo, mujer. Tal vez ahora no le vemos salida. Tal vez ahora nos sentimos que estamos en esa situación. Lo primero que tienes que entender, Dios está a tu lado. Dios no te ha abandonado. No importando la enfermedad, no importando la situación familiar, Dios no te ha abandonado, pero levántate y actúa. Y no seas esclava de esa situación. No seas esclava de esa situación. Confiésale a Dios. La abuelita siempre supo lo que había pasado. Solamente esperaba la confesión. Y Dios es igual. Dios te conoce. Dios examina a cada uno de nosotros, nuestros caminos, nuestros pensamientos, te conoce. Lo único que está esperando es que tomes el valor
y lo confieses. En ese momento serás libre de toda atadura y de toda crisis. ¿Te imaginas lo que sintió Mago en su libertad de su hermano? No más seré tu esclava. Es lo mismo. Tú y yo tenemos que decirle a Satanás, no más seré tu esclava. Soy llamada a ser una hija y soy llamada a libertad. Agar sí era una esclava físicamente, pero no terminó como esclava. Su hijo fue rico, su hijo fue padre de 12 reyes y la llevó a ella a vivir en otra condición por la gracia de Dios. Y lo mismo con tu vida y con mi vida, y lo mismo con la situación que estás padeciendo. Entrégasela a Dios. No eres esclava de esa situación. No somos esclavos del dolor. Él ha cambiado nuestro dolor en baile, en alegría. Aunque ahorita no lo podemos ver, ¿verdad? Que ahorita la situación. Pero no olvides esto, el Dios que tú has visto, Él te ve. Me encanta lo que Job dice en Job 8:7. Y decía, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y aunque tú ahorita en esta situación te sientas pequeña, el Señor te dice, lo que tengo más adelante para ti es más grande de lo que estás viviendo ahorita. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás? Y si Dios ha hablado algo a tu vida en esta historia, que tiene mucho por entender. Si tú estás pasando un problema, una dificultad, y muchas veces te has preguntado, no sé cómo va a terminar. Tal vez Dios te ha dicho lo mismo que le dijo a Agar. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Y tú sabes de dónde vienes, tú sabes de qué problema estás saliendo, pero no sabes a dónde vas a ir. No sabes cómo va a terminar. O incluso te sientes esclava de esa situación, de ese problema. Que hoy tú puedas decir, que tú y yo podamos decir, como Agar dijo, el Dios que me ve, el Dios que he visto, Él me ve. Él ha escuchado mi aflicción. Ahí donde tú estás, ¿por qué no le empiezas a decir, Señor, gracias porque me has visto? Gracias porque has visto mi aflicción. Gracias porque has visto mi dolor, mi situación. Gracias, Señor, porque has estado presente, porque me has escuchado. Tal vez mi situación humana no me permite ver que tú has estado ahí siempre conmigo y que tú vas a darle solución a lo que esté pasando. Yo te agradezco porque me has mirado. Como el Señor te mira como una joya especial, decía una joven. Te mira como la niña de sus ojos. No te mira como una esclava. No eres esclava de esa enfermedad. No eres esclava de ese dolor. No eres esclava de esa situación familiar. Tú has sido llamada a ser hija y a vivir como una hija y a tener libertad. Dios ha escuchado tu clamor acerca de este hijo que está padeciendo. No sé para quién sea esta palabra, pero tienes temor de una mala noticia acerca de tus hijos o tu hija. El Señor te dice, yo he escuchado, yo te he visto y di promesa para esa hija y lo voy a cumplir. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas y tú tienes, Señor, una promesa para nuestros hijos. Así nuestros hijos no te estén sirviendo, así nuestros hijos ahora no te conozcan. Tú tienes una promesa para sus vidas y así lo creemos, Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, que no seremos esclavas de esa emoción,
que no huiremos de lo que estamos viviendo. Enfrentaremos la situación porque tú estás con nosotros, Señor. Hoy levantamos a ti nuestro clamor. Hoy declaramos que esta situación familiar que parece incierta, tú tomas el control, Señor, de esta situación. No sé para quién sea esa palabra, pero tal vez te has sentido humillada. Tal vez te corrieron, tal vez como Agar la corrieron. Y tal vez la situación familiar que estás viviendo te sientes así, como fuera de la familia, como que no te quieren ahí adentro. Pero hoy el Señor te dice: yo he escuchado tu clamor, yo te he visto. Yo he visto la situación y yo la conozco de cerca. Y estoy contigo y cumpliré mis promesas a tu tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, por cada mujer que está en este lugar, porque tú conoces su situación, porque tú sabes las crisis que hemos padecido, porque tú conoces, Señor, que en ocasiones hemos querido huir, no hemos querido afrontarlo, Señor, pero hoy tomamos valor en ti, hoy tomamos esa promesa. Tú diste promesa para nuestros hijos. Yo he entregado esta palabra, no sé para qué mujer sea, Señor, pero yo sé que su vida de sus hijos está en sus manos, que tú conoces lo que está pasando. No tendremos temor a malas noticias, porque tú estás con nosotros. No temeremos, Señor, a cualquier situación, porque tú estás en medio de nosotros. Porque eres tú levantando la vida abatida. Para aquellos que están padeciendo una enfermedad, Señor, tú no nos has abandonado. No creeremos la palabra que el enemigo dice, que tú nos has abandonado. No, Señor, tú has estado con nosotros todos los días, Señor. Te doy a ti las gracias, Jesús. Te damos a ti la gloria, la honra, porque eres tú el que nos sostienes. Eres tú el que nos sostiene, Señor. Padre, te adoramos a ti, Señor. Si hay alguien aquí que se siente esclava del pecado, que tal vez el enemigo le recuerda de dónde viene, lo que ha hecho, hoy el Señor te dice: yo he visto cada uno de tus actos. Confiesa, te estoy esperando. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Tú eres un Dios fiel, justo, que perdona cada una de nuestras situaciones. Oh sí, Señor Jesús. ¿Por qué no sales de tu lugar y puedes orar por una mujer? Hay varias mujeres que lo necesitan. Hoy que tenemos este tiempo, déjate usar por el Señor. Diles: deja que el Dios, a través de un abrazo, a través de una oración, esta mujer pueda sentir la presencia tuya, Señor. Padre, tú estás en este lugar. Tú nos escuchas, Señor. Tú escuchas nuestro clamor. Tú eres un Dios justo, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres aquel que miras nuestra aflicción. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos, por mirarnos. Oh sí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque no hay ninguna condenación para nosotros. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Y si hoy tienes que poner delante de Dios aquellas personas que te han lastimado, que te han hecho huir, o incluso que te han corrido con sus actitudes, ponlas delante de Dios. Dile: Señor, aquí está mi familia, aquí están aquellos que tal vez me han lastimado con sus actitudes. Aquí está aquel jefe, aquellas personas. Yo
yo las pongo en tus manos. Aquí está ese padre, ese esposo, ese hijo. Yo lo pongo delante de ti, Señor. Yo pongo delante de ti a mis adversarios, a los que tal vez me han lastimado, Señor, aún inconscientemente. Sé tú, Espíritu Santo, obrando en sus vidas. Tú eres el Dios que nos ve, Señor, el Dios que me ha mirado. Él es el Dios que te ha mirado.